Bueno, yo primero agradecer por la oportunidad, a la Gerencia de Prestaciones Sociales y bueno, y a mis compañeras, que hay varias, ¿no? Por acá, tanto administrativos como profesionales, que son parte de lo que voy a presentar. Porque en realidad vamos a presentar qué hacemos en esta temática en el área. En prestaciones sociales existen varios programas, pero en servicios sociales específicamente trabajamos en el programa de soluciones habitacionales y en el programa de fortalecimiento de la sociedad civil organizada, junto con las personas mayores. Entonces, el programa de soluciones habitacionales se brinda una solución habitacional a personas tanto autoválidas o no autoválidas en tres modalidades distintas. Una es en las viviendas en uso, que son los complejos de vivienda, otra puede ser en un subsidio de alquiler y otra en el programa Cupo Cama, que es donde las personas ingresan a un establecimiento de larga estadía. Principalmente en hogares de ancianos, porque esa es nuestra política, sobre todo, trabajar con la sociedad civil organizada. Entonces, las personas que acceden a esta vivienda poseen bajos ingresos, perciben hasta 12 unidades reajustables, que son unos 23.000 pesos hoy. Además, para inscribirse a nuestro programa tienen que percibir una pensión o jubilación contributiva y bueno, residir en nuestro país y no tener una propiedad o ser sucesor de la misma. Un poco para encuadrar qué hacemos y de dónde partimos, de dónde parte la mirada nuestra, ¿no? Y cuál es nuestra población objetivo. De alguna manera, el derecho a la vivienda está consagrado en nuestra Constitución desde hace muchísimos años, en el artículo 45, pero a partir del 2015 se consagra en la Convención a nivel internacional sobre la protección de derechos humanos de las personas mayores, específicamente para esta franja etaria. El programa de soluciones habitacionales tiene como objetivo garantizar el derecho a la vivienda a las personas mayores, pero en situación de vulnerabilidad, y lo que hace es mejorar su calidad de vida. De alguna manera, el recibir una vivienda, sí, obviamente va a garantizar ese derecho, pero no quiere decir que garantice otros. Entonces, nuestra población llega con diferentes historias de vida, con diferentes trayectorias y que están marcadas por mucha vulneración de múltiples derechos humanos y presenta enormes desafíos para el abordaje a nivel institucional, ¿no? Bueno, contamos a nivel de todo el país con 261 complejos habitacionales y 6.664 viviendas a nivel nacional. La idea de esta PPT es mostrar cuántos complejos hay en Montevideo, cuántas viviendas y con cuánto soporte técnico, con cuánto profesional contamos para la intervención. De alguna manera, porque además esta es una de las soluciones habitacionales, trabajamos en varias y trabajamos en otros programas. Entonces es mostrarle desde dónde nos paramos en la intervención y cuántas viviendas tenemos para poder abordar. Lo que muchas veces se hace difícil abordarlo individualmente. El perfil de nuestra población es mayoritariamente femenina, ¿no? Es la realidad que hoy tenemos, ¿no? A nivel de país. Un 70% son mujeres y el predominio de las personas que viven en los complejos habitacionales
de edad es entre 70, hay mayoría de personas que tienen entre 75 y 84 años. Poseen bajos ingresos económicos, bajo nivel educativo, los hogares en su mayoría son unipersonales, el 86% de nuestros beneficiarios viven solos y el 14% acompañados. Y obviamente que estas familias o estas personas son provenientes de diferentes familias multiproblemáticas o con vínculos disfuncionales, o con diferentes tipos de trayectorias de vida que de alguna manera a veces hacen que se pueda naturalizar la violencia cuando y no se pueda visibilizar ese tipo de violencia o cuando están sufriendo alguna situación de maltrato. Entonces estamos frente a una población provenientemente de contextos de pobreza, feminizada, muy envejecida, donde permean diferentes estereotipos de vejez y de género, y donde se naturaliza esa violencia y con una fragilidad que a veces hace que no puedan reivindicar sus derechos o no puedan acceder a determinados lugares a recibir atención en las diversas instituciones. El abuso y el maltrato en la vejez es un problema social que afecta a la salud, que afecta al bienestar y vulnera los derechos de la persona mayor. ¿Desde qué lugar nos paramos nosotros o desde qué escenario para poder intervenir? Bueno, desde un enfoque de derechos humanos es necesario intervenir para proporcionarle información sobre sus derechos, que la persona reconozca el maltrato, porque a partir de ahí es donde podemos empezar a trabajar, reconocer el maltrato, sus factores de riesgo, fortalecer redes sociales y afectivas, acompañar esos procesos individuales, familiares, personales e institucionales. Ser unos facilitadores, ser facilitador de alguna manera, brindando los apoyos que esta persona necesita para poder hacer uso de sus derechos. Los niveles de intervención, tanto a nivel individual, grupal, lo comunitario, a nivel interinstitucional, desde lo individual nos encontramos con distintos tipos de violencia. En algún momento decía el 14% vive acompañados y a veces no es que estén acompañados de su pareja, sino están acompañados de hijos, de nietos, y bueno, muchos viven una violencia intrafamiliar, violencia de género, violencia intergeneracional e intrageneracional, porque también entre ellos, entre vecinos, también viven algunas situaciones de violencia o se comunican de determinados modos. Entonces, las acciones que utilizamos para la intervención es a través de entrevistas en profundidad, entrevistas si hay familia, entrevistas con los familiares, tratando de trabajar y encontrar estrategias de protección y en casos críticos, en casos graves, cuando la situación implica salvaguardar la vida y la integridad de la persona como derechos humanos inherentes, ¿no? Trabajamos un cambio de vivienda en forma urgente, por ejemplo, para poder sacar a la persona de ese lugar y que vaya a otro, o algún proceso de institucionalización. Depende de cómo esté la persona, son las dos opciones que tenemos para poder hacer una protección rápidamente. Después, a nivel grupal, individual,
generamos acciones como talleres, campañas de sensibilización, jornadas de integración, que permiten visibilizar las distintas formas de violencia a las que las personas están expuestas. El trabajo en red es importantísimo, ¿no? Si no trabajamos en red, no logramos demasiado, ¿no? Y sobre todo en determinadas situaciones, cuando uno hace una intervención individual, las coordinaciones son muy importantes. Y a veces uno espera determinadas respuestas y no las tiene, porque también el otro organismo, o el prestador de salud, sobre todo, no te la puede dar. En cuanto al enfoque en red, entonces hacemos actividades como de inclusión social, bueno, trabajamos a través de campañas de buen trato, promoción de autonomía, y sobre todo la prevención del aislamiento, que la persona se integre a actividades en el territorio, es prevenir ese aislamiento. Y en coordinaciones y se hacen actividades también con la sociedad civil organizada a través de la REDAM y en asociaciones de jubilados, clubes de abuelos, se integran obviamente desde todas las... Bueno, acá hay algunas fotos de las acciones que hemos realizado en complejos en torno a la temática. Algunas son del año pasado y algunas son de este año porque empezamos hace poquito, ¿no? con las actividades. Empezamos a partir del 1 de junio y tenemos planificadas actividades en 149 complejos. No podemos llegar a todos porque de alguna manera los recursos humanos no nos dan. Pero hoy se han gestado varias actividades. El día de hoy, en la mañana se hicieron actividades en Maldonado, ahora de tarde se están haciendo en 33, en Tacuarembó. Bueno, no sé, no recuerdo en otro lado, pero bueno, hay actividades todos los días y sobre todo en los complejos habitacionales. Y las actividades además, ahí en la anterior hay actividades que tienen que ver con actividades intergeneracionales, participación de chiquilines de estudiantes de UTU en los complejos. Ahí en otras habían niños de CAIF, no tengo fotos ahí, pero bueno, con Facultad de Enfermería, que tenemos un convenio y los estudiantes también participan. Y otra que también están las AJUPEN, integradas ahí en actividades, ahí en la actividad creo que es en Cerro Largo. Creo que es AJUPENCEL, ¿no? Bueno, ¿cómo nos paramos nosotros a partir de... Estamos repensando la intervención, hace mucho tiempo que venimos repensando la intervención. El año pasado repensamos la intervención frente a todos estos cambios, ¿no? Frente a esta problemática social instaurada en la sociedad, que viene escalando de alguna manera. El año pasado trabajamos en una meta que era cambiar la valoración técnica, actualizarla, el baremo social que nosotros utilizamos al inicio de la inscripción de la persona, que hace una valoración socioeconómica y sociofamiliar. Tenía varios años y bueno, tuvimos que trabajar y la pusimos en producción a fines de año porque debía ser... teníamos que contar con una herramienta más ayornada. Y bueno, y en eso también necesitamos repensarnos, nos vemos en la necesidad de repensar la intervención en esta temática, en los complejos habitacionales y en la población con la que trabajamos. Y a fin de año surge la evaluación, una preocupación de todos los profesionales. Entonces, conformamos un grupo de trabajo que está integrado por 3 trabajadores sociales de todo el país para poder
trabajar desde el interior y desde Montevideo, porque las miradas son diferentes, y la idea es poder generar una herramienta, un protocolo de intervención. No quiere decir que no venimos interviniendo, pero todos venimos interviniendo en la medida que podemos, y nosotros queremos como ordenar la intervención. Por eso, el protocolo, queremos hacer un protocolo de intervención que nos permita identificar situaciones de violencia, valorar el riesgo, determinar los factores de riesgo y protección, poder asesorar y canalizar la derivación, y para eso necesitamos generar un mapa de ruta, una hoja de ruta, y contar con una guía de buenas prácticas, crear una caja de herramientas para la intervención, y a partir de ahí, que estamos en ese proceso de construcción, después poder realizar una capacitación interna a todos los profesionales del área, porque la idea es poder fortalecer el trabajo en equipo y los equipos de trabajo. Y además poder cuantificar. Nosotros todavía no podemos cuantificar las situaciones que trabajamos en cualquiera de las soluciones habitacionales, pero sobre todo de subsidio, alquiler y complejos. No podemos todavía cuantificar esas situaciones. Cuando nos preguntan, sabemos que trabajamos, pero como que no paramos, ¿no? Y cada vez crece más la demanda y crecen más las situaciones, la complejidad de las situaciones a la hora de intervenir. Y bueno, para cerrar, acá hay unas fotos de una campaña de sensibilización que se hizo en Cerro Largo el año pasado, y además contaba con la elaboración de tarjetas y juegos previos, una preparación previa para que en varias instancias se pudiera trabajar la temática. Para nosotros es esencial trabajar desde la prevención y la sensibilización para poder abordar el maltrato en esta población, ya sea a nivel individual, familiar o en entornos comunitarios e institucionales.